Bueno, continuamos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Bueno, lo decía Felipe Romero Sánchez, que a veces los debates y las conversaciones que se dan fuera del aire, José Luis, yo creo que son impublicables realmente. Hay que grabarlo y venderlo en un CD aparte. Yo creo que sí. Bueno, y es el momento para hacer su comentario de nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. El saludo cordial para ti, para todos nuestros estimados compañeros, en especial a don Álvaro Arbelo, que hoy tiene un merecido descanso, a quien esperamos que esta misma semana tengamos nueva vez con todas las energías del mundo, abriendo nuestra programación a las 7 en punto de la mañana con su comentario. A todos nuestros compañeros en cabina, a don Bienvenido Rodríguez Durán, quien hace posible pues que estemos frente a estos micrófonos y con el acceso privilegiado a una plataforma como la Z101, señores, donde lo que uno dice se escucha en el país completo. Me ha parecido sumamente interesante la base de comentarios precedentes. Los compañeros hoy, en la inmensa mayoría de los casos, sus comentarios han girado alrededor de la economía política. Yo quiero pensar, y de hecho sería uno de mis anhelos, de encontrar que la sociedad dominicana aprenda de cada circunstancia. Si uno a cada circunstancia no le saca una lección, una moraleja, bueno, pues va a ser un poquito como difícil realmente que los años pasen y sumemos algo. Y una de las moralejas que tienen que dejar las situaciones económicas, los retos, las propuestas, los debates y las posibles soluciones, es comenzar a exigir en la condición de votante, en la condición de contribuyente, en la condición de ciudadano. Es comenzar a ser exigentes con quienes van cada 4 años muy bien vestidos, muy bien maquillados, con letreros y plotters muy bien hechos, con muy buenos trabajos de Photoshop en sus imágenes, con muy buen trabajo de los coaches y de todo. La política es cosmética, yo no lo estoy criticando. Lo sé y es un precio a pagar en democracia que los candidatos se conviertan en productos. Yo no tengo problema con eso. Mi dilema está en el comprador del producto. Yo siempre me centro por eso en exigirle al votante el nivel de exigencia máximo. No, pero hay otra cosa. Hay otra cosa, que no te engañen con el producto. Claro. Porque déjame decirte algo. Tú vas a un establecimiento comercial, ya que hablas de productos, y vas a comprar un producto allí, un artículo, y el artículo te lo venden como muy bueno, de mucha calidad, buena envoltura, una gran resistencia, durabilidad. Claro. Te venden todos esos atributos, ¿verdad?, de ese artículo, y tú lo compras a un precio, bueno, diría yo, no caro, pero hasta asequible, cierto punto costoso. Bueno, y tú tienes tu producto y a los 2 o 3 días de tú tenerlo en tu casa, el producto se te daña. Sí. Y después para darte garantía, eso es terrible. Entonces, hay productos políticos, hay productos políticos que son así, que se venden de una manera, en la campaña, y tú lo ves que eso no tiene madre, muchacho. Y en la oposición son fieras, terribles. Y una vez llegan a la posición, se dañan a los 2 o 3 días y con eso no hay garantía. Ahí brevemente, José Luis, para apuntar, llevándolo al plano político, es solamente decir que en la medida en que sea menos centrada la campaña en la figura, en la imagen y más centrada en los programas, pues esa situación del posible engaño será cada vez menos. Bueno, por eso iba a decir en la introducción que como la política cada vez es más cosmética, hay que apreciar los momentos en que se sale del tubo de ensayo. Y esos momentos que son muy puntuales, uno de ellos es el debate, algunos de ellos son las entrevistas, obviamente eso depende también la labor que hagan los medios de comunicación. Y bueno, ahí entra también el famoso, insisto, el requerimiento del votante. ¿Con qué recursos usted va a hacer eso que me promete? Si los recursos no están, ¿de dónde los va a sacar? Si los va a sacar de lo que está, ¿qué va a dejar de pagar? ¿A qué le va a quitar? Si me promete más empleo, entonces sería bueno que me explique cómo va a abaratar la creación de ese empleo, qué barreras de entrada, a qué línea de negocios, a qué actividad comercial, a qué tipo de actividad, en el caso de que quiera analizarla desde el punto de vista ortodoxo de la economía. La va a analizar, por ejemplo, la economía extractiva, agricultura y minería, la secundaria, que es la industrial, o la terciaria, que son los servicios. ¿Cuál de esas áreas usted va a abaratar la creación de empleo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Me va a crear una ley de primer empleo, por cierto?
del candidato que ganó ayer en Costa Rica, Rodríguez Chávez, con un 52% en segunda vuelta, una de sus propuestas más importantes para la juventud costarricense era abaratar el primer empleo. Hizo un trabajo interesante. Mira que era un candidato con muchos bemoles. Ese es un discurso latinoamericano, eso de la política del primer empleo. Bueno, que le vamos a descontar impuestos. Eso no viene de América Latina realmente, ¿no? Eso realmente viene del primer mundo. Realmente, eso. Sí, pero la hemos escuchado mucho eso sí. aquí en Latinoamérica eso y aquí en República Dominicana. Eso es lo que no se ha puesto. Hemos escuchado en la campaña la famosa política del primer empleo que luego se desaparece una vez en el gobierno. La campaña del 20, esa propuesta fue muy socorrida por el partido de hoy de gobierno. No, y también hay que decirlo, no es solo del partido. Pero Felipe tiene que recordarlo. Lo hemos escuchado en diferentes candidatos. Pero estamos en debate. Felipe tiene que recordarlo. Pero José Luis acaba de recordar que el candidato que acaba de ganar en Costa Rica tenía eso por ejemplo entonces yo estoy recordando como el PLD opositor al de Costa Rica, el presidente que hoy está gobernando la República Dominicana tenía también eso como su discurso central, la política del primer empleo. Ahora bien, lo que nadie ha dicho en la República Dominicana y mucho menos lo ha prometido fue lo que ocurrió durante algunos años en uno de los países que se solía citar como ejemplos de pobreza y de fracaso, incluso dentro del mundo europeo. En la Europa de la Comunidad Económica, antes de que surgiera lo que llamamos Unión Europea en 1999, antes era el Mercado Común Europeo, se hablaba de los PICs. PICs vendría a ser las siglas que, traducidas al español, son tan insultantes como cerdos. ¿Y por qué se usaban las siglas PICs? Bueno, porque se usaba la P, Portugal, la I de Irlanda, la G de Grecia y la S de España. Solían ser los países con mayores déficits fiscales, solían ser los países que salían con las peores graduaciones en índices de desarrollo, solían ser las naciones con más problemas institucionales. En el caso de Irlanda, todavía hasta los años 90 tenía las cenizas del conflicto con Irlanda del Norte, el grupo terrorista IRA, el Ireland Revolution Army, entre otros grupos, el Sinn Féin, entre otros, todavía colocaban bombas. La inversión extranjera era una de las peores de toda la comunidad económica europea. Había graves problemas de seguridad jurídica para invertir. Y bueno, como no hay desgracia que no tenga límites, incluso en el mundo de los humanos, hay un punto de inflexión, hay un punto ya en el que no se puede empeorar. Y los irlandeses entendieron que algo tenían que hacer para salir de esas siglas. De hecho, si se va a 1987, que es un punto de partida interesante ese año, usted se encontrará con que a nivel de renta per cápita, ahorita que hablamos de promedios, y a nivel de Producto Interno Bruto y a otros niveles de otras cifras ortodoxas en economía, estaban incluso peor que algunos países de América Latina. ¿Y qué cambió, señores, para que 15 años después, 20 años después, ya no se hablara de Irlanda, sino se hablara del tigre celta? Y lo del tigre era un encomio, era un piropo, lo del tigre era un silogismo de los tigres asiáticos y aquellos países como el caso de Corea del Sur, Taiwán, Singapur, que lograron, con políticas liberales en materia económica a partir de los años 60, generar grandes niveles de renta de los cuales disfrutan todavía el día de hoy. Bueno, hicieron muchas cosas. Yo me voy a centrar en una, en especial, que a mí me parece siempre se escapa del debate de la economía política nuestra. Charlie McGreevy es un ministro de Finanzas histórico de Irlanda, luego fue ministro de Finanzas de la Unión Europea. Tenía una frase que puntualmente, el día que en América Latina se quiera aplicar, algunos países lo han hecho, Costa Rica es uno de esos casos, yo creo que los cambios se verán. Decía McGreevy, al momento de hacer el presupuesto nacional, decía, si no lo tengo, no lo gasto. Algo tan elemental como adjudicar el límite de los parámetros de gasto público a los niveles de entrada y a un endeudamiento muy controlado, por cierto, un endeudamiento sumamente controlado, permitió que durante 11, 12 años el promedio de crecimiento de esa nación, relativamente pequeña, con muy pocos niveles de producción agrícola, dicho sea de paso, una de las tragedias más conocidas de la historia, la de la papa, se dio precisamente por la poca diversidad de cultivos en Irlanda, la tragedia de 1848, cuando se sembraba una sola especie de papa, la papa originaria del Perú fue llevada a Europa y se encontró como un alimento barato y fácil de cultivar. Y los irlandeses, que era lo único que comían con un poquito de pescado, de carne, resulta que una plaga pues les consumió todos los cultivos y
todavía incluso han pasado siglo y medio después y no se ha recuperado la población de 1848, dicho sea de paso. Ahora, lo que sí se logró recuperar, gracias a Dios, y con políticas exitosas por los responsables que fueron, fue el tema del equilibrio en el gasto, el equilibrio, un Estado que no se endeuda, un Estado que no crea de la noche a la mañana ministerios porque le salga de pundonorosos lugares a los políticos de turno, un Estado que se centró básicamente en una serie de dependencias, educación, mejorar la calidad de la misma, no solo el gasto corriente. Hoy que sale un artículo interesante, está por ahí, de que la mayoría del 4% después de la gran inversión infraestructural, que yo insisto, era necesaria, y de la mejora de los salarios a los profesores, que yo insisto, justa y necesaria, se ha quedado todavía, lamentablemente, pues en una gran parte en el gasto corriente, más que tal vez en gastos que esencialmente atiendan las políticas de aumentar la calidad de la enseñanza. En el caso de Irlanda, también estuvo el tema de la famosa inversión en materia de justicia. No se puede tener un Estado de Derecho fuerte con tribunales débiles. Cada tribunal es una unidad y cada unidad se le exige eficiencia, se le exige velocidad, rapidez, la que permita al Estado de Derecho, el fortalecimiento de ese Estado de Derecho y el hecho de tener reglas claras. Fíjense que siempre, cada vez que se habla de una reforma importante, una de las claves no puede olvidarse, es que haya reglas claras en lo que se persigue. Y yo insisto, nosotros podemos pasarnos la vida entera discutiendo si ahora vamos a abrir los aranceles, si mañana la vamos a subir, si las tasas de política monetaria van a gravitar con cada crisis externa. Todo eso va a ser, digamos, cíclico. Ahora, lo que sería interesante que cambie algún día es el comportamiento con el uso del erario. Si el que va a gobernar tiene la idea de que el tesoro común que va a administrar no se termina, no se acaba nunca, y sobre esa base puede endeudarse como y cuanto le dé la gana y luego hacer una política de nulo control sobre esos bienes que llegaron por las vías de endeudamiento, nos lamentaremos toda la vida de la deuda externa. Si por otra parte, cada vez que convenga un grupo de interés, se va a crear un ministerio, o dos, o tres, o vamos a perpetuar los que nos son inservibles al día de hoy, vamos a seguir teniendo un Estado caro, vamos a seguir manteniendo una nómina pública que no va a generar servicios de calidad ni va a ayudar a preservar los bienes y servicios que a su vez la sociedad necesita para mantener niveles de progreso y de desarrollo. Nuestro Producto Interno Bruto crecerá, pero por Dios, pero si crece el Producto Interno Bruto de Zimbabue y de naciones que son sumamente pobres y limitadas, el problema no es que esto crezca, porque la propia acción humana lo hace inevitable. El ser humano no, está condenado a avanzar, está condenado a encontrar, debajo del puente va a encontrar incluso condiciones de progreso, porque usted se para en el puente, por ejemplo, de la 17, y usted mira hacia abajo, y ciertamente va a haber un cordón de pobreza, pero en ese cordón de pobreza usted se va a encontrar, y si no me cree, hágalo hoy, haga ese ejercicio hoy si usted usa esa ruta. Párese ahí que va a encontrar ya muchas casas con el plato, con techo de concreto, va a encontrar incluso, yo no tengo en mi casa una parábola, se van a encontrar muchas parabolitas. En ese sentido, es bueno que nos centremos en las cosas que nos han hecho falta para dar el salto que no hemos tenido. Momento de crecimiento. Este país ha tenido años de crecimiento de un 8, de un 9, de un 10, de un 11, de un 12. Crecimiento de las importaciones. Hemos tenido olas en algún momento dado de crecimiento de las importaciones. El consumo, pero no se puede hablar de un país en el Caribe insular con los niveles de consumo que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué nos ha faltado? Entonces, pongámonos a pensar. Al momento de exigirle, sobre todo a la población ahora, que se ajuste los pantalones, que evite el despilfarro, pongámonos a pensar en ese elefante que está en la habitación, que es ese elefante invisible, que nadie ha mirado, que está ahí, no sé cómo oculto todavía, y exijámosles a ese elefante, que es el Estado, el logro filantrópico, que también se ponga los pantalones, los ajuste, que el gasto público, que la discusión del presupuesto sea la más madura posible, que cada decisión, como hemos dicho aquí, y pienso que eso es uno de los pocos momentos de consenso que se encuentra en el pensamiento político oficialista u opositor, que las políticas económicas se expliquen, pero se expliquen bajo la base de la racionalidad. Yo le voy a dar tanto a cada quien, ¿de dónde va a salir? ¿Qué costo va a tener? ¿Qué influencia va a tener? ¿Pagaremos después eso con creces en forma de inflación, por ejemplo? ¿Pagaremos eso después con creces en forma de nuevos impuestos? Hagamos esa pregunta, mantengamos siempre los niveles de presión, no solo sobre los que gobiernan, sobre los que aspiran a gobernarnos, sobre los que nos ofrecen cada cierto tiempo fórmulas incompletas la mayoría de cómo hacer las cosas. Y muy posiblemente, de manera gradual, como ocurrió con el tigre celta, que anteriormente era un cerdito, posiblemente así estemos sembrando la zapata para algún día no hablar tanto de crecimiento del PIB,
sino de desarrollo en materia económica, financiera y humana. Llévatelo con dos.